Bien, estamos en esta serie de Apocalipsis, ha sido de mucha bendición y hoy tenemos un capítulo súper intenso. Yo sé que siempre digo eso, pero hoy sí está súper intenso, así que abre tu corazón, abre tu Biblia a esto y quiero iniciar diciendo que te imagines una jarra de agua que está vertiendo agua en un vaso. Esa agua es la misericordia de Dios, la paciencia de Dios que está virtiéndose en un vaso que está conteniendo el juicio de Dios, deteniendo el juicio de Dios. Entonces, mucha paciencia, mucha misericordia está deteniendo, pero llega un momento en que se termina esa agua y se derrama el juicio de Dios. Cuando se acaba la misericordia, la paciencia de Dios, se desborda el juicio divino. Y mientras más misericordia rechazada, más intensidad el juicio derramado. Eso es exactamente lo que sucede ahora. Dios está derramando de su misericordia, de su paciencia día a día. Parece que no sucede nada, pero llegará un momento en que eso va a terminar, en que la paciencia se va a terminar, que vendrá el juicio y se va a derramar en este mundo. Un juicio que vendrá en los últimos días que hemos estado estudiando en Apocalipsis. Y justamente ese rechazo continuado de los hombres a la misericordia de Dios, a la paciencia de Dios, el no querer arrepentirse, el no querer quebrantarse ante Dios, eso provocará el juicio final del que hemos estado hablando. Así que, por favor, toma notas de este sermón esta mañana. El título es: el arrepentimiento genuino te librará del juicio. El arrepentimiento genuino te librará del juicio. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 9. Nuestra frase favorita es: abran sus Biblias. Y vamos a estar estudiando verso a verso el capítulo 9 de Apocalipsis, que está súper interesante. Vamos verso a verso, todo el consejo de Dios. No nos saltamos nada. Este es un capítulo que si no enseñáramos verso a verso, probablemente me lo hubiera saltado. Pero Dios quiere que enseñamos y que estudiemos todo el consejo que Él nos ha dado. Así que te recuerdo, mientras lo buscas en tu Biblia, que estamos en la parte profética, en la parte donde estudiando profecías bíblicas que vendrán, que se cumplirán pronto en este mundo, hablando del juicio final de este mundo, cuando el Señor Jesucristo regrese y cómo viene grandes juicios a esta tierra. Eso va a suceder pronto, no sabemos cuándo, pero las señales dicen que pronto. Entonces, toda profecía bíblica se ha cumplido, ninguna va a faltar. Así que estas profecías que hemos estado estudiando vendrán pronto. Y estamos hablando del juicio de Dios, los últimos días, el último tiempo. Y cómo Dios, después de haber tenido paciencia, de haber tenido misericordia por mucho tiempo, vendrá entonces el juicio para juzgar la maldad y el pecado. Entonces, recuerda que hemos estado estudiando el juicio de Dios, que ha sido tremendo, ¿verdad? Que ha sido realmente intenso. ¿Cuántos dicen amén? Pues, ¿qué crees? Hoy vamos a ver algo sorprendente. Aún y que el juicio de Dios en estos tiempos que hemos estado estudiando vendrá de manera implacable, súper dura, va a haber gente que ni así se va a arrepentir de sus pecados, que ni así va a querer acercarse a Dios, que va a rechazar a Dios. Mira en tu Biblia, ve al versículo 20, por favor. Vamos primero a nada más a leer esos dos versículos, porque eso va a resumir lo que vamos a ver el día de hoy. En el versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y en el 21 dice: y no se arrepintieron. Es decir, ni aún así. Y el doble mención de arrepentimiento nos indica que a pesar de todo lo que vendrá, de todo el juicio, todavía Dios va a extender su mano de salvación, todavía va a esperar que se arrepientan, todavía les va a dar una oportunidad más, una de tantas. Y a pesar del tremendo juicio que vendrá, va a haber personas que van a rechazar arrepentirse. ¿Puedes imaginar eso? Es decir, todo ese terror del juicio de Dios no es injusto, es por todo el pecado y la maldad, y además les habrá dado muchas oportunidades a los hombres para que se arrepientan, pero no lo harán. Después de todo el mal que han hecho, van a rechazar la última oportunidad de la misericordia, de la paciencia de Dios, y no se van a arrepentir. Por eso vendrá el juicio sobre ellos. Jesús dijo en Lucas 13: si no se arrepienten, ustedes perecerán. Sí, en Cristo hay perdón. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo hay misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Pero requiere arrepentimiento. Y eso es lo que estos hombres no tuvieron. Y la consecuencia es desastrosa. Apunta en tus notas:
vamos a ver 3 consecuencias de rechazar el arrepentimiento genuino. 3 consecuencias de rechazar el arrepentimiento genuino. Son escenas muy intensas que vamos a ver hoy, pero vamos a entender que Juan, el apóstol Juan, está viendo una visión, ¿recuerdas? Y él, a como puede, va a explicar lo que ve. Con palabras que él conoce en ese momento, con figuras que él ve, va a dar una idea de lo que está viendo y son, una vez más, profecías de lo que vendrá, lo que va a suceder pronto en este mundo. Por eso es importante que los estudiemos. ¿No te parece algo maravilloso que Dios nos ha dejado escrito lo que va a suceder en el futuro? No necesitamos adivinos, ni a Nostradamus, ni a una bola de cristal. No, todo eso es falso. Aquí tenemos exactamente lo que va a suceder y cómo podemos estar con Dios por la eternidad. Amén. Leamos juntos, por favor, versículos 1 al 6. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Wow! Intenso. Te dije que era intenso. Está hablando de lo que va a suceder pronto, que vendrá sobre este mundo, sobre ese juicio. Y habla de la quinta trompeta. Como ya te hemos explicado si has estado aquí, estos juicios que Dios ha profetizado los ha dividido en sellos, trompetas y copas. Cada uno de ellos explica juicios específicos que vendrán sobre este mundo en los últimos tiempos, pronto. Y ya vimos los 7 sellos. El séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas. Estamos ahorita en la quinta trompeta, hoy vamos a ver la quinta y la sexta. Entonces, suena la quinta trompeta, viene un juicio de Dios y dice Juan que ve una estrella que cayó del cielo a la tierra. Recuerda que Juan ha visto muchas estrellas que han caído a la tierra, pero esta estrella es especial, es diferente. Esta no es un meteorito, no es una cosa inanimada. Esto es un personaje. ¿Por qué? Porque a esa estrella dice el texto que se le da la llave del abismo para que abra el abismo. Entonces es un personaje. ¿Quién será esa estrella? ¿Quién será ese personaje? Recuerda, interpretamos la Biblia a la luz de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. No buscamos interpretaciones locas que se me ocurran a mí o a alguien. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Esto cuando dice la estrella que cayó del cielo a la tierra, otra versión dice que había caído del cielo a la tierra. Y el Señor Jesús dijo en Lucas 10, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y cuando veamos lo que es el abismo, vas a confirmar que efectivamente esta estrella está hablando del mismo Satanás, del mismo diablo, que se le está dando una llave para que abra un lugar llamado abismo. Esto es súper interesante y muy importante. Fíjate bien. Satanás no tiene la autoridad sobre esto. Se le da la llave por un tiempo específico, con un objetivo específico, y te va a sorprender ese objetivo específico. La clave para entender esto es saber qué es el abismo que estamos viendo. Abismo, la palabra significa pozo sin fondo. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿qué es ese abismo? No es la primera vez que menciona esta palabra abismo. También la menciona, por ejemplo, en Lucas 8, 30 y 32. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había un hato de cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y Dios se los permitió. Jesús se los permitió. Esta escena seguramente ya la sabes, pero es el endemoniado gadareno, se llama. Es un joven endemoniado, poseído por demonios, que ve a Jesús y los demonios vienen y se postran ante Jesús. Para empezar, sabemos bien que el Señor gobierna por encima de los demonios y toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Y los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Entonces viene, se postra y le piden permiso. Pero antes le dicen, por favor, no nos mandes ¿a dónde?
al abismo. Recuerda que el abismo estaba encerrado porque para abrirlo necesitaba una llave. Entonces lo que están diciendo es, no nos mandes a encerrar al abismo. Eso le está diciendo. En vez de eso, permítenos mejor ir a este hato de cerdos que está aquí. Y el Señor Jesús se los permitió, les dio permiso. Entonces, en vez de mandarlos y encerrarlos en el abismo, salieron de este hombre y se metieron en los cerdos, ¿verdad? Los demonios se metieron en los cerdos y ya saben que aquí fue donde se originó el jamón endiablado. Es una broma porque están muy serios. Pero volviendo a la palabra abismo, la palabra abismo aparece 7 veces en Apocalipsis. Y escucha esto, siempre respecto a la morada de los demonios encarcelados. Así es, abismo tiene que ver con una cárcel de demonios. Eso es interesante. Por ejemplo, lo vemos en Apocalipsis 20. Dice, vi un ángel que descendía del cielo. Mira la diferencia, descendía del cielo, no que fue expulsado ni que cayó del cielo. Este sí es un ángel de Dios. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, la misma llave que le habían dado el diablo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase las naciones. Entonces, en esos últimos tiempos, justo antes del milenio, lo que le llamamos, esa misma llave se la van a quitar al diablo y ahora un ángel va a venir con ella y con una cadena en la mano y va a encadenar al diablo y lo va a encerrar ¿en dónde? En el abismo, así es. Entonces, qué interesante, el pozo del abismo es un lugar de encarcelación de los demonios. Y de ahí van a ser liberados en los últimos tiempos de acuerdo al juicio de Dios. Otra referencia la tenemos en 2 de Pedro 2:4. Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Otra referencia más bíblica es Judas 6. Así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final, que es lo que estamos estudiando en Apocalipsis. ¿Ya lo viste? Entonces, vemos claramente que Dios, además de expulsar a Satanás y a millones de ángeles caídos y los mandó a la tierra, a algunos de ellos, probablemente los más poderosos, los encerró en una cárcel llamado abismo y los va a soltar en los últimos tiempos de acuerdo a sus planes para el juicio final. Esto es tremendo. Entonces, esas langostas que vio Juan que salían del abismo cuando el diablo abrió la cárcel, son demonios que se liberan y se sueltan para atacar a los hombres durante 5 meses, pero no matarlos, sino atormentarlos. Pero mira el versículo 4 y 5, esa es esperanza y gozo para nosotros. No a todos van a atacar. Dice, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Lo viste? Ya hablamos de ese sello, ¿te acuerdas? ¿Quién estuvo aquí cuando hablamos del sello de Dios en sus frentes? ¿Te acuerdas? Pero es muy sencillo, es un sello espiritual que Dios pone a los suyos. Si eres de Cristo, si tú entregas tu vida a Cristo, Él te ha sellado como suyo. Y ese sello lo reconocen los ángeles y los demonios. Entonces estos demonios van a atacar a los que no son de Cristo. Y esos que rechazaron al Señor, que rechazaron la misericordia de Dios, que rechazaron la salvación, dice el versículo 6, aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Puedes ver la intensidad del juicio? Es decir, debido a que se liberan esos demonios, más los que ya había y el diablo y el ataque demoníaco los hace sufrir, obviamente quieren morir, pero ni siquiera pueden morir. ¿Qué tan doloroso será ese tormento que los va a llevar hasta el punto de pensar en la muerte como una ruta de escape? Falsa, ¿verdad? Porque sabemos que si mueren van a sufrir eso y peor. Y ya no hay esperanza. Mientras están vivos pueden arrepentirse y venir a Cristo. Pero puedes imaginarte la experiencia dolorosa, intensa, todo por no querer arrepentirse, por no querer reconocer su pecado, pedir perdón a Dios, rendirse a Cristo, aceptar su sacrificio. Por rechazar eso, vino un tormento a su vida. Apunta en tus notas. Primer consecuencia de rechazar el arrepentimiento genuino,
tormento más doloroso que la misma muerte. Tormento más doloroso que la misma muerte. Esto lo sabemos muy bien, pero hoy quiero recordártelo. Rehusarte a arrepentirte siempre traerá un dolor intenso. Rehusarte a arrepentirte siempre traerá un dolor intenso. Y la muerte no es la salida, es todo lo contrario. La salida es el arrepentimiento genuino, el venir a Cristo. Esa es la salida verdadera. Mira lo que escribió David en el Salmo 38:3. Después de haber pecado, dice: debido a tu enojo todo mi cuerpo está enfermo, mi salud está arruinada a causa de mis pecados, mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. No significa que toda enfermedad es consecuencia de un pecado. Significa que todos sabemos que el pecado destruye, el pecado carcome, el pecado le da lugar al diablo en nuestra vida, a sus artimañas. Así que ser personas que se arrepienten de sus pecados nos va a librar de este dolor. Si eres un hijo de Dios, si eres cristiano, el arrepentimiento es algo que a diario, el quebrantamiento es algo que a diario derramas delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La persona que rechaza eso y abraza su pecado, el dolor va a ser mucho más intenso. El pecado te va a destruir. El dolor de rechazar el arrepentimiento va a ser mucho mayor que la vergüenza de reconocerlo, de aceptarlo y de abandonarlo. Yo sé que nadie aquí es perfecto, yo no soy perfecto. Dios no pide perfección en ese sentido. Busca arrepentimiento, quebrantamiento, que te quebrantes ante el Dios todopoderoso y santo que te ha perdonado, que reconozcas que has fallado, que confieses tu pecado, que lo abandones y pidas perdón a Dios y Él te perdona y te libra del juicio. Pero si hay alguien que resiste, que rehúsa arrepentirse, que prefiere abrazar un pecado, una práctica pecaminosa, está en grave peligro, como lo ves aquí, hasta peligro que tiene que ver con las fuerzas demoníacas. Esto apenas empieza, así que prepárense. Leamos por favor 7 al 12. Dice así, Apocalipsis 9, 7 al 12. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y tenían aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. Aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Aquí viene la descripción de estas langostas. Recuerda que es como Juan lo pudo describir. Describió este ataque demoníaco sobre estos hombres por 5 meses. Y la describió de esa manera, obviamente representa ese ataque demoníaco que viene a afligir dolor, tormento a una persona que ha rechazado a Cristo, que ha rechazado arrepentirse. Y además tienen un cabecilla, tiene alguien que los lidera, que se llama el ángel del abismo, justamente, que es Amadón en hebreo y Apolión en griego, que significa destructor. Destructor significa. Entonces, ¿quién es ese destructor demoníaco? Una vez más, ¿qué dice la Biblia? En Juan 10:10 el Señor dijo: el ladrón viene para robar, matar y destruir. O es el mismo Satanás o es uno de sus representantes que encabeza un ataque sin límites, sin restricciones a esos hombres por 5 meses. Recuerda, el Señor está dándoles libertad para que ataquen a esos hombres. No está restringiéndolos. Eso es lo más intenso. Pero sigamos leyendo versículo 13 al 19. Y dice: el sexto ángel tocó la trompeta, sexta trompeta. Y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo, azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¡Wow!
Sonó la sexta trompeta y, por si no fuera suficiente, tenemos ahora otros 4 ángeles poderosos, demonios, ángeles caídos. ¿Cómo sabemos que son ángeles caídos? Porque estaban atados y fueron liberados para sumarse a esta guerra demoníaca en contra de esos hombres. Y estos sí vienen a matar la tercera parte de los hombres. Entonces, imagínate todo este ataque demoníaco y dice que estaban atados en el gran río Éufrates. ¿Por qué en el gran río Éufrates? Es una buena pregunta. Igual podemos ir a la Biblia a ver qué dice la Biblia sobre el río Éufrates, pero ahí estaban atados. Recuerda, esto es una profecía que va a suceder en el futuro. O sea que probablemente ahorita están ahí, atados, todavía no son liberados. El río Éufrates es un lugar emblemático en la Biblia. Tenemos ahí, es como la representación de Babilonia. Tenemos el límite de la tierra prometida. Tenemos ahí donde fue el primer pecado en el Edén, el primer asesinato, la primera rebelión. En general es un lugar muy importante en lo espiritual y de cierta manera, espiritualmente hay ángeles atados, listos, preparados para el día final, para el momento y la hora exacta que estamos estudiando hoy. Los últimos tiempos cuando venga el juicio de Dios sobre aquellos que no se quisieron arrepentir. Ahora, el punto es, y eso quiero hacer mucho énfasis, el control que Dios tiene sobre las fuerzas demoníacas es total. El Señor los tiene atados y los libera a su orden. ¿Lo puedes ver? La maldad le rinde tributo al Señor. Está gobernada por el Señor. A Satanás se le permite llamar en su ayuda a los más diabólicos amigos del abismo y del Éufrates para actuar en contra de la humanidad. Jesús les da libertad. ¿Para qué? Para que ejecuten su juicio. ¿Te puedes imaginar lo más intenso de ese momento? Esto es lo más intenso del juicio. Que Dios mismo no nada más les da permiso, sino que libera a los más potentes demonios para que vayan en contra de la humanidad, de los que rechazaron arrepentirse. Esto es una verdad y lo que va a suceder. Para que tengas una idea, imagínate cómo sería el mundo si abriéramos las puertas de todas las penitenciarías, de las cárceles de la tierra y liberaran a los criminales más depravados y violentos, dándoles plena libertad para que practiquen todas sus fechorías en toda la humanidad, sin límites, restricciones. ¿Te puedes imaginar eso? Pues no es nada comparado con lo que va a suceder en los últimos tiempos con demonios que vendrán a atormentar y a matar a los que rechazaron arrepentirse. Así que apunta en tus notas, segunda consecuencia de rechazar el arrepentimiento genuino, ataques demoníacos ilimitados. Ataques demoníacos ilimitados, sí. Una persona que rechaza al Señor, que rechaza la paciencia que ha tenido Dios con él, que rechaza la misericordia, que rechaza el sacrificio en la cruz y quiere vivir bajo sus términos él solo, entonces está a merced de todos el mundo espiritual demoníaco que puede destruir su vida. Es intenso. Lo que está pasando aquí es, como parte del juicio de Dios, es que Dios permite y libera a los demonios en el mundo y deja de restringirlos. Les da libertad completa para que maten y atormenten a los hombres. Esto, señores, nos recuerda a ti y a mí la misericordia actual que tiene con nosotros. ¿Sabes qué? El Señor tiene limitada a la maldad, la tiene restringida. Si no fuera por eso, como en esta parte, se desatarían todas las hordas de demonios en la tierra contra nosotros. Pero el Señor es todopoderoso y Él guarda a los suyos. Y si tú y yo estamos hoy aquí es por su misericordia. Piensa en eso. ¿Qué tiene que hacer Dios para traer juicio a la vida de una persona? Nada. Simplemente dejar de restringir la maldad que quiere destruirlo. Claramente dice la Biblia que el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, que es el príncipe de este mundo, que hay demonios, que hay ángeles en todo lo que nos rodea, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos tú y yo. Podemos cantar libremente, adorar a Dios, tenemos la bendición de Dios. ¿Por qué crees? Porque Él tiene limitado, restringida la maldad y nos protege y nos cuida. Eso es muy importante. Quiero recalcar que Satanás no podía él por sí mismo abrir la cárcel demoníaca del abismo. Dios le dio la llave, se lo permitió por un tiempo. En un sentido, Dios mismo permitió la liberación de esos criminales demoníacos para cumplir sus planes. Así sucede en una persona que rechaza a Dios, que rehúsa arrepentirse de sus maldades. Dios le da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad para que se arrepienta. Es paciente, pero llega un momento en que se termina la paciencia. Se termina. Esto es algo serio.
Esto es algo real. Misericordia acumulada más rechazo continuado es juicio inevitable. Así es. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:7 sobre este tema y este tiempo. Es intenso. Dice, el poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Vuelvo a leer conmigo. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Así es. Esto es lo que olvida el que rechaza a Dios. No tiene ni idea de lo que sucede en el mundo espiritual. Hay una legión de demonios comandada por el mismo Satanás que son crueles, sin misericordia. La única razón por la que no nos destruyen es porque el Señor la detiene y protege a los suyos y restringe la maldad en este mundo. En nuestros últimos tiempos, lo más intenso del juicio es algo que simplemente Dios se va a quitar del medio y va a decir, me hago a un lado y toda la horda de demonios vendrán a afectar a los hombres que vivan. Así es. Él se quitará de en medio y dejará a los hombres a merced de los demonios. Y no nada más los que están, sino todos aquellos que estaban encarcelados y que fueron liberados para ese momento específico. Es la parte más intensa del juicio divino, cuando Dios no hace nada y los entrega a Satanás. Así que yo le puedo decir a alguien que no cree en Dios o que rechaza a Dios y su misericordia. ¿Quieres sacar a Dios de tu vida? ¿Quieres sacar a Dios de tu familia? ¿De tu escuela? ¿De la nación? Ok, Dios dice, me hago a un lado y dejo de detener toda la ola demoníaca que quiere destruir tu vida. Esa es la realidad en que vivimos. Por eso, todos los días debemos recordar la misericordia que Dios nos tiene. La protección del Señor, sus cuidados, su poder, el que estamos en Él, el que estamos en sus manos. Eso es lo que nos da la bendición de poder hoy estar libremente cantando y adorando. ¿Cuántos dicen amén? Esto debe provocar en nosotros reverencia, respeto, arrepentimiento, agradecimiento y gozo. Al estar en Cristo, Él mantiene a raya a los demonios y no pueden destruir tu vida. ¡Gloria a Dios! Esto es lo que nos da seguridad y gozo en medio de un mundo que está lleno de maldad. Los demonios le rinden tributo al Señor, tiemblan ante Él, se arrodillan ante nuestro Maestro. Así que si te has arrepentido y has rendido tu vida a Cristo, tu vida está escondida con Cristo en Dios y ningún demonio puede destruirte. Cristo está sentado en su trono en el cielo, reinando, y tiene en su mano el cetro del dominio universal. Y hace que todas las cosas, todos los seres, todo lo que sucede arriba y abajo, todo obre juntamente para el bien de los suyos. Todos los elementos, las fuerzas del mundo material, del mundo espiritual, todo está bajo su dominio, bajo su reino, bajo su control. El fuego, la tierra, el aire, tempestades, terremotos, plagas, ángeles buenos y malos, las pasiones de los hombres, todo está bajo el dominio de Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se le permite a Satanás poner ni aún el peso del meñique sobre el cristiano para destruirle, porque somos de Cristo. Porque Él nos guarda, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Podrán los demonios, aunque se abre el abismo, ir a las manos del Señor y arrancar nuestras vidas de ahí? No, nunca, jamás, no podrá hacerlo. Por eso dice Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a terminar leyendo versículos 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es impresionante leer esto, ¿estás de acuerdo? Digo, todos somos pecadores, pero llegar a este punto donde estás viendo toda la intensidad de la tormenta del juicio y ni aún así se arrepienten, al contrario, adoran a esos demonios,
a esos ídolos hechos por el hombre, esas estatuas que no pueden ni oír, ni escuchar, ni hablar, y aún así siguen en sus hechicerías y fornicaciones. Obviamente no se arrepintieron, dice aquí. Esta palabra arrepentirse es muy importante. Significa cambio de mente, cambio de parecer. Alguien que se arrepiente de su pecado antes de eso, pensaba de cierta manera en esa práctica pecaminosa, le gustaba, lo buscaba, la abrazaba. Se arrepiente y ahora cambia de parecer y ahora ya no quiere eso, ahora lo odia, ahora corre de eso, ya no se goza en eso. No significa que sea perfecto, nunca peque. Se refiere a que cuando llega a pecar, ya no piensa lo mismo de antes, ya no lo disfruta como antes y ahora lo aborrece y corre a Dios y pide perdón y recuerda que Cristo pagó por él en la cruz y entonces el Señor lo perdona. Pero esta gente dice que no dejaron de adorar a esos demonios y a esas imágenes. Dice Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para alguien que no se quiere arrepentir y rechaza al Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tercer consecuencia de rechazar el arrepentimiento genuino, apuntan en tus notas, condenación eterna, obviamente. Condenación eterna. Mira, apunta este versículo que resume todo este pensamiento que hemos estado viendo. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el que estamos estudiando hoy. La otra versión dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Lo viste? Este es algo muy claro y muy intenso, y claramente dice aquí, por tu corazón no arrepentido, te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Recuerda lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer, confesar y abandonar el pecado. Eso es, y es lo único que necesitamos. Pero recuerda, en Cristo hay perdón, en Cristo hay misericordia, pero no hay perdón sin arrepentimiento. Solamente necesitamos quebrantarnos delante de Dios, reconocer que hemos fallado, abandonar eso, confesar ese pecado y abandonarlo y venir a Cristo y Él te va a perdonar. Quiero terminar esta enseñanza con esta esperanza del arrepentimiento. El rey David, que pecó horriblemente, escribió esto después de pecar. En el Salmo 51 dijo, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Tú no rechazas a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Así que hoy, al ver estas verdades que vendrán en el mundo y cómo el juicio se va a derramar sobre personas que van a sufrir tan horriblemente, tenemos que recordar, no es injusto. Se les dio la oportunidad y ellos decidieron amar su pecado y rechazar a Cristo y rechazar el sacrificio que por amor Él derramó su sangre por ellos. No hay más que un juicio terrible que vendrá a sus vidas. Pero nosotros podemos vivir constantemente con un corazón quebrantado delante de Dios, reconociendo, arrepintiéndonos y agradeciendo a Dios que es solo por su gracia y por su misericordia que hoy estamos aquí. Que Él cuida a los suyos, que Él nos guarda y nos guardará por toda la eternidad. Así que yo quiero hoy orar por ti y pedirte que realmente puedas abrir tu corazón a Dios. Estas tres consecuencias que hemos visto al rechazar el arrepentimiento genuino es tormento más doloroso que la misma muerte, ataques demoníacos ilimitados y condenación eterna. Esto es algo que obviamente no queremos, ni tú ni yo. Pero, como hemos visto hoy, la respuesta está en que seas honesto con Dios. En que no tengas prácticas ocultas, prácticas que estás abrazando,
pecaminosas que te están destruyendo, que están ofendiendo a Dios y que aparentemente no pasa nada, pero sí está pasando. Se está acumulando la paciencia y la misericordia y llegará un día que si no te arrepientes vendrá el golpe. Vendrá una situación que va a golpear tu vida. Es mejor que te arrepientas para que tengas el perdón de Dios. Como hijos de Dios imperfectos, el arrepentimiento es algo de diario. El quebrantamiento es algo de diario, que te quebrantes delante del Señor. Así que hagamos eso ahora. Déjame orar por ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, nos has librado de tantas cosas que ni siquiera sabemos, Dios. Pero gracias, porque aún estando en un mundo donde gobierna el mal, tú nos has guardado y tienes ángeles a nuestro alrededor, Señor, y a pesar de que muchas veces te hemos ofendido, Dios, eres misericordioso. Te pido por cada una de estas personas, como tu palabra dice, que ninguno se pierda, que podamos ser honestos, reconocer a Dios que te necesitamos y que nos arrepentimos del pecado y tener un corazón quebrantado, Dios, eso queremos. Tener un corazón quebrantado delante de ti que no nos permita abrazar el pecado, sino cuando caemos, levantarnos, dejarlo atrás y venir a ti a pedir perdón, arrepintiéndonos de ello. Señor, porque queremos honrarte en primer lugar y porque queremos estar contigo por la eternidad y porque no queremos experimentar esa consecuencia amarga. Por eso yo te pido que bendigas a cada persona hoy aquí, Señor. Que toques sus corazones y que nos ayudes a ser hombres y mujeres en quebranto, en arrepentimiento, en dolor cuando te fallamos y venir a ti pidiendo perdón. Líbranos, Dios, de ocultar cosas, prácticas continuadas sin arrepentimiento, Dios. Que esta palabra pueda quemar en el corazón de alguien que estaba viviendo así, para que no caigan estas consecuencias horribles, porque en ti hay perdón, en ti hay salvación.